Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, Televisión Pública Argentina. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? Excelente. ¿Con ganas de bien? aprender, ¿Sí? sí. Me gusta. Muy bien. Y qué responsabilidad, ¿no? Porque hay un genio acá atrás nuestro. Un genio, Einstein. Y la pregunta es, ¿por qué Einstein revolucionó la física? Esa es la primera pregunta. Vamos a hablar de eso durante gran parte del programa y después nos vamos a meter con las pilas. ¿Y por qué las pilas contaminan? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo? De hecho, sé que estuviste en una... Estuve en una planta recicladora Ahí de está. pilas, un lugar experimental que nos explican qué es lo mejor que podemos hacer con las pilas en casa. Fundamental eso. Y acá vos sabés lo que tenés que hacer, ponértelas, ¿no? De una vez por todas. Acá hay que ponerse las pilas de una buena vez. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar con este tema que siempre es apasionante, hablar de Einstein, de sus descubrimientos, de sus hallazgos, de sus teorías, muchas de ellas, o la gran mayoría, confirmadas luego. ¿Quién viene? El doctor José Edelstein. Es doctor por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, físico teórico, licenciado en el Instituto Balseiro, realizó postdoctorados en Santiago de Compostela, Harvard y Lisboa. Su trabajo se centra en diversos aspectos de la física teórica de altas energías, desde la gravitación a la física de partículas. Es coautor de los libros Antimateria, Magia y Poesía, Cuerdas y Supercuerdas y Einstein para Perplejos. Bienvenido, José, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Bien, Bien, muy contento. un estudioso de Einstein. ¿Quién mejor para hablar de él que José? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto que decíamos recién. ¿Por qué revolucionó la física? Bueno, básicamente, Albert. Sí, el abuelo Albert. El abuelo Albert básicamente hizo algo increíble, que es agarrar la física cuando mucha gente creía que estaba casi terminada, que solo era cuestión de detalles. Mostró que estaba todo mal. Para decirlo en apretada síntesis, mostró que la concepción del espacio, del tiempo, de la materia, de la masa, de la energía estaba todo mal y la reformó. Mostró esta famosa fórmula E igual a mc cuadrado, que la masa y la energía no son dos cosas distintas, sino que son, si se quiere, dos personalidades de lo mismo, de la misma entidad física, y mostró lo que yo creo que es más chocante de todo, que es que el tiempo no es un absoluto. O sea, el tiempo transcurre distinto para vos o para ustedes que para mí, según cómo nos movemos o según la altura a la que estamos. Y eso lo podemos comprobar hasta el hartazgo hoy. En la época de Einstein fue muy difícil de comprobar, pero hoy lo podemos comprobar. Sí, pero muchas yo veces. decía que muchas teorías que después, bueno, se confirmaron con el tiempo y además con la tecnología. Tenemos un informe a propósito, después vamos a ahondar y profundizar. Pero 1905 fue un año muy importante, ¿por qué? En la vida de Einstein y de sus hallazgos o sus teorías. Porque hizo algo que es increíble, que todavía hoy cuando me preguntan cómo lo hizo, la verdad que es difícil explicar, es algo sobrehumano. En 6 meses escribió 4 trabajos que revolucionaron la física, prácticamente todo lo que te acabo de decir que él Todo en 6 revolucionó lo hizo en meses. 6 meses, trabajando solo y para colmo fuera del ámbito académico. Él era empleado técnico de patentes en una oficina de patentes en Berna y envió estos 4 trabajos en los cuales, bueno, cualquiera de ellos sería la gloria para cualquier físico en cualquier época. Los 4 juntos en 6 meses son inconcebibles. Él tenía 26 años. No lo olvidemos, no era como lo vemos en las fotos de atrás, era un jovencito, bueno, mucho más joven que todos los que estamos acá. Bueno, y ahora, ¿cuál era la visión que se tenía de Einstein? Digo, fue un hombre resistido, fue un hombre que, porque me imagino que cuando uno viene a cambiar con lo establecido y a innovar, al principio, hasta que después se comprueba lo que él está planteando, Claro. generaba cierto escepticismo. Claro, hubo de todo lo más. Él hizo un par de trabajos de estos 4 que fueron rápidamente aceptados, porque se podían hacer el experimento inmediatamente. De hecho, uno de ellos ya se había hecho el experimento, el otro se hizo muy poco después, que fueron los 2 primeros trabajos. El del efecto fotoeléctrico, que dio lugar, bueno, explicaba un experimento que ya se conocía y dio lugar un poco más tarde a la mecánica cuántica. Y el otro era el del movimiento browniano, que era un experimento que se había hecho más de un siglo atrás y que él lograba explicar que era una evidencia de la realidad molecular, de la materia, de la atómica y molecular. Entonces esos 2 le dieron una fama inmediata. Los otros 2 son un poco más especulativos y costó mucho más, fueron mucho más resistidos porque en particular eso implicaban que el tiempo no era un absoluto, como todos creían desde la época de Newton o de Galileo. Y era muy difícil hacer experimentos porque para poder hacerlos necesitabas algo que se moviera muy rápido comparado con la luz. Y bueno, por muy rápido que vayamos nosotros no lo podemos hacer. Mucho más adelante, cuando se empezaron a descubrir las partículas elementales y se hicieron aceleradores de partículas, se pudo comprobar, digamos, hasta el hartazgo que eso era cierto lo que él decía, pero en el momento había que hacer inferencias muy indirectas para poder... Eso lo tenemos, pero discúlpame, porque Sí. me dijo, así vamos por orden, habló del movimiento browniano, tenemos un informe con respecto a eso, lo charlamos y vamos a abrir las preguntas de Muy bien. todos. Ahí estamos.
En 1827, Robert Brown, un médico y botánico escocés, estaba observando con un microscopio las partículas atrapadas en las cavidades de un grano de polen en agua, cuando notó un tembloroso movimiento aleatorio. Este incesante movimiento zigzagueante no procedía de corrientes en el fluido, ni de la evaporación, ni de ninguna otra causa bien definida. Brown creyó que había encontrado el secreto de la vida, la fuerza animadora de los organismos, como una suerte de motor interno. Sin embargo, la explicación era otra, y llegó más de 75 años después, cuando Albert Einstein demostró que las diminutas partículas zigzagueantes eran impulsadas en su movimiento por las moléculas de agua de su alrededor. Einstein predijo que los movimientos al azar de las moléculas en un líquido que presionara a partículas más grandes y suspendidas se traducirían en movimientos irregulares de las partículas y que estos serían lo bastante grandes como para poder observarlos directamente con el microscopio. A partir de los movimientos que había observado Brown, Einstein incluso pudo calcular las dimensiones de las moléculas y en 1905 publicó un artículo en el que explicó con todo detalle cómo el movimiento que Brown había observado era el resultado del polen siendo movido por moléculas de agua individuales. Esta explicación fue crucial para apoyar la teoría atómica. En la actualidad, a este movimiento aleatorio se lo conoce como movimiento browniano en honor al científico que lo observó por primera vez. Bueno, ahí veíamos parte de lo que... Porque es verdad, recién estábamos pensando que uno habla con José y se van disparando varias aristas, porque claro, son muchas cosas simultáneas. Recién decía, Einstein en 1905 publicó 4 trabajos diferentes con 4 posturas y con conocimiento distinto. Ya lo veo a Chucho que está preparando algo que tiene que ver con un experimento. Pero antes, un par de preguntas y me voy para allá. Sí, una pregunta que no me quedó del todo claro. En realidad, cuando veíamos el informe, Einstein a partir de esto pudo determinar la dimensión de las moléculas. ¿Cómo hizo eso? Bueno, a ver, lo que hizo él, la idea de las moléculas, que hoy en día todos la damos por sentada porque aprendemos en el colegio, Sí. en el momento era resistida, digamos. El químico más importante de la época, que era Wilhelm Ostwald, espero haberlo pronunciado bien, de hecho sostenía en el manual principal de química de la época que era un concepto auxiliar, pero que no tenía que ser tomado en serio. Einstein lo que hizo fue mostrar que este movimiento azaroso de una partícula de polen encima de una superficie, él hizo el cálculo de qué pasaría si hay moléculas. Si hay moléculas de agua que están vibrando por la temperatura, golpearían a esta partícula que tiene un tamaño parecido y la harían moverse aleatoriamente como si uno estuviera en medio de un pogo en un recital. Sí. Entonces, pero él hizo el cálculo y mostró que básicamente si uno podía ver cuánto se desplaza, imagínate que estás en un pogo, ¿no? Entonces vos sos expulsado cada vez que te golpea alguien, pero vos podés desplazarte 1 metro o 5 metros o medio metro. Entonces él dijo, la distancia que se desplaza en promedio la partícula y el tiempo que hay entre golpe y golpe tiene que ver con el número de moléculas, con lo que se llama el número de Avogadro, el número de moléculas que tiene un mol de partículas. Y esa era como la muestra de si ese cálculo te daba bien, el número de Avogadro ya se conocía, eso era una muestra de que estaba bien el cálculo. Entonces básicamente lo que había que hacer era medir bien en ese pogo atómico cuánto se desplazaba el polen y cada cuánto tiempo ocurría, cosa que se hizo 3 años después. Este fue un experimento, o sea, Brown lo observó, pero el experimento lo hizo un señor llamado Perrin, que luego ganó el premio Nobel por esto. Y entonces se vio que la explicación de Einstein era correcta, porque reproducieron una explicación muy complicada, microscópica, que reproducía lo que se veía en el experimento. A propósito del experimento, lo tengo a Chucho y me gustaría... ¿Estamos listos, Chucho, para ir para ahí? Sí. Por favor, José, acompáñame, que vas a validar de alguna manera lo que va a hacer nuestro amigo. Chucho, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas, ¿todo bien? Bien, esto tiene que ver con partículas también. Tiene que ver con partículas, con el movimiento browniano. El movimiento browniano habla de las partículas que no sedimentan. Habla de que todo se puede dividir, todos los fluidos con las partículas. Las mezclas se dividen según el tamaño de las partículas. Entonces, el movimiento browniano dice, las partículas que no sedimentan son partículas coloidales. Entonces vamos a ver esas partículas dentro de un medio. Coloidales. Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, 2 medios. Tenemos agua, tenemos aire. Si yo atravieso esta luz, en el agua copia por ahí algunas partículas, pero que nada, que están suspendidas ahí en el agua, no pasa nada. En el aire, en la parte de arriba del jarrón, voy a hacer lo mismo y tampoco pasa nada. Bien, esto es para demostrar que en un medio no pasa nada. Ahora vamos a demostrar qué es lo que sucede, porque después Tyndall, un científico irlandés, también comprobó que no solo no sedimentan estas partículas, sino que a la luz la dispersan. Donde atraviesa la luz, estas partículas dispersan la luz. Esto es agua que le mezclamos unas gotitas de leche para que haya unas partículas flotando.
Mirá lo que va a hacer ahora cuando le atravieso el láser. ¿Ves? Acá lo vemos. Acá se ve perfecto. Está dispersando la luz. Acá tenemos otro ejemplo. Mirá, voy a modificar. Acá tenemos un tarro dado vuelta que supuestamente tiene aire a simple vista. No, las partículas a simple vista no se ven. Tiene humo adentro. ¿Ves? Mirá las de luz. ¿Lo ves cómo cruza por el tarro? En esas partículas de humo que cuando la iluminamos sí empiezan algo que a conocen notarse. bien los chicos que están acá, que en los boliches, viste, hay humo y se ve el láser. Claro. Entonces, ahí eso es algo que sabemos todos. Hablamos del pogo, ahora de eso. El pogo atómico me encantó y los haz de luces que vemos con el humo que se genera en el ambiente, ¿no? Exacto, Tiene bueno. que estar, pues si no, no se vería. Exacto, no Como- se marcan como las mostraste luces. en el primer ejemplo. Es lo que sucede, necesitamos tener partículas. También lo vemos cuando hay niebla, que uno prende las luces del auto, que se te forma una pared blanca delante que no ves nada. Bueno, está sucediendo eso. En las partículas que están en el aire es donde vemos rebotar la luz del auto y es la que no nos deja ver. Incluso, como decís vos, en los boliches lo vemos. Es para marcar las luces, estamos usando este principio, este efecto, el efecto Tyndall. Mirá vos, algo para acotar. Bueno, José? hay un fenómeno muy parecido a este, es el que hace que el cielo se vea azul, por ejemplo, y que también, claro, posterior uno puede darse cuenta que la explicación también implica moléculas, pero claro, no es tan fácil. Digamos, el experimento de Brown era importante porque está totalmente aislada el comportamiento molecular. Luego uno se empieza a dar cuenta que un montón de cosas, por ejemplo, los ojos claros, también son un fenómeno, digamos, son producto de la dispersión de Tyndall. Mirá vos. Los Sí. ojos claros Los ojos también. claros también lo Pero son, ¿cómo sí. es eso? Sí, sí, porque... Acá yo no, bueno, él es bastante vende humo, vamos a decir, por eso. No, sí, pero es o sea, lo único que hace los ojos oscuros respecto a los claros es la presencia de melatonina que absorbe luz. Pero si no tenés esa sustancia que absorbe la luz, uno puede ver que en una capa, yo no soy médico, así que disculpen la brutalidad con la que lo diga, pero hay una capa transparente que cubre el ojo, en la cual se produce un fenómeno de dispersión parecido a este, en el cual los colores, a diferencia de lo que hizo Chucho, que la luz era monocromática, de color verde, la luz normal es blanca, tiene todos los colores. Sí, correcto. Entonces lo que hace esta capa es absorber los colores, dispersa más los colores azules que los rojos, y por eso se ve azul el ojo de alguien que no tiene melatonina y no del que la tiene. ¿Cómo están dispersando ahí adentro, no? No tengo melatonina. Bueno, vamos a seguir con este tema interesante, me encanta, porque la verdad que no tenía... Hemos hablado de los ojos, hemos hablado de los colores, pero esto no lo sabía. Bueno, tenemos una sección que se llama Ser visible lo invisible, que un poco también tiene que ver con esto que acabas de hacer, así que me viene bárbaro. Y también es con aquello que se pudo comprobar con el tiempo, porque claro, Einstein proponía determinadas cosas, pero no estaba la tecnología para saber si esto podía ser así o no. Esto de la dilatación del tiempo, si uno acelera partículas, ¿qué pasa con esas partículas? Esta situación de a mayor velocidad el tiempo pasa más despacio. Vamos a verlo y lo charlamos con José. Los experimentos en los aceleradores de partículas permitieron verificar el efecto de dilatación del tiempo predicho por la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein. Einstein planteó que cuanto más rápido nos movemos, más lento pasa el tiempo. Sin embargo, no pudo probar este efecto de dilatación del tiempo por medio de un experimento, porque en esa época no existía la tecnología para hacerlo. En la actualidad, esta teoría fue probada gracias a los aceleradores de partículas. En su forma más básica, el acelerador de partículas es un dispositivo que acelera partículas cargadas y luego las hace impactar contra un objetivo. Hay aceleradores de muy poca energía, como una televisión tradicional de tubo, y hay aceleradores de muchísima energía, como el Gran Colisionador de Hadrones, conocido como LHC por su sigla en inglés. Pero todos funcionan mediante el mismo concepto, la atracción y repulsión de cargas. Uno de los experimentos más exitosos para demostrar la viabilidad de la teoría de la dilatación del tiempo fue realizado con muones. El muón es una partícula elemental, es decir, que no está formada por otras partículas más pequeñas ni tiene estructura interna y tiene carga eléctrica negativa. Esta partícula tiene una vida muy breve, de un tiempo medio de 2 microsegundos. Tras ese periodo de tiempo, se desintegran. Dentro de un acelerador de partículas, los muones se aceleraron a una velocidad cercana a la de la luz. Se puede calcular que si aceleramos las partículas al 99,87% de la velocidad de la luz, el tiempo para estas pasará 20 veces más despacio. Tras la aceleración, los científicos observaron que los muones acelerados tardaban efectivamente 20 veces más en desintegrarse. Es decir, que al ir más rápido, el tiempo pasaba para ellas 20 veces más lentamente, tal y como lo predijo Albert Einstein.
A propósito de esto, que es interesantísimo, después vamos a ver y vamos a recordar la paradoja de los gemelos. Estos de que son dos hermanos que uno viaja al espacio Sí. y el otro se queda acá, pero en un ratito porque hay preguntas. Sí, porque, bueno, hablaba del efecto de dilatación del tiempo, ¿no? Para entenderlo como una manera más básica. Vos y yo envejecemos digamos, en distintos tiempos. Eso es lo que él plantea, ¿no? Sí, sí, ¿Y de sí. qué dependía? ¿De la velocidad con la que yo vivía y de qué más? No, depende. Einstein escribió dos teorías de la relatividad, en 1905 y en 1915. En 1905 se dio cuenta que tiene que ver con la velocidad a la que nos movemos el uno respecto del otro, pero en el 15 se dio cuenta de un efecto más espectacular que tiene que ver con la altura a la cual estés, o sea, la distancia a la cual estés del centro de gravedad en el cual vivís. Si es que vivís en la Tierra, si te vas en la película Interestelar, se ve este efecto a lo grande cuando el protagonista de la película se va a un planeta que orbita un agujero negro y entonces el tiempo transcurre extremadamente lento ahí y cuando él vuelve a la Tierra, unos pocos días después, su hija, que era una niña, es una anciana agonizante. Eso es algo que es totalmente real, digamos. O sea, lo que no es real es el viaje, que hoy se puede hacer ese tipo de viajes, pero sí el efecto de dilatación del tiempo. Ahora, esta velocidad tiene que suceder en diferentes ámbitos, digamos, con respecto a la Tierra, digamos, no es cómo envejezco yo respecto a alguien que vive en otro lugar o pasa en este mismo ámbito. El efecto de la velocidad tiene que ver con la velocidad relativa entre vos y yo. Si ahora estamos quietos el uno respecto del otro, entonces ese efecto en nosotros no está teniendo lugar. Ahora mismo estamos quietos y a la misma altura. Si nos quedamos quietos pero vos te vas al piso de arriba, entonces el tiempo va a pasar un poquitito más rápido para vos. De hecho, los seres humanos vivimos en el lugar más óptimo para vivir más, que es la superficie de la Tierra, que es lo más bajo que podemos estar. Cuanto más arriba, peor. Cuanto más arriba, peor. De todos modos, hay que recordar que el efecto es relativo. O sea, si uno vive en un penthouse, por decir algo, igual la diferencia es ridícula. En la vida de una persona puede llegar a ser algo así como una billonésima de segundo. No creo que a nadie le compense para mudarse, digamos, que tenga que Esa tener... billonésima es importante. Quizás es la crucial en la vida de una persona. No, pero eso se nota mucho, por eso decía la paradoja de los gemelos, que ahora lo vamos a repasar. Eso se nota mucho cuando vos te vas de la Tierra, digo, y una velocidad que es la velocidad de la luz, digamos. Si no, a estas velocidades es como que... para el ser humano el efecto es, digamos, muy poco. Por eso el acelerador de partículas pudo demostrar esa teoría, Claro. ¿no? Porque se pudo llevar a una velocidad extrema. De hecho, hay un experimento que mira, se les podría haber sugerido antes que se puede hacer acá, en el cual ves que esto es cierto. Uno puede hacer una cámara de niebla muy parecida a esta imagen, a este recipiente con humo que mostró Chucho antes. Sí. Y entonces ves que cada tanto se ve una partícula atravesarla y podés ver que es un muón. Muy fácilmente podés ver que es un muón. Ese muón viene desde la alta atmósfera y entonces está a unos 20 kilómetros de altura. Y vos decís, ¿cómo llegó hasta acá? Porque el muón vive, dijo el informe, 2 millonésimas de segundo. A la velocidad de la luz recorrería 600 metros. Entonces, ¿cómo pudo recorrer 20 kilómetros si 600 metros no le da? Pero claro, cuando te acordás que el tiempo del muón transcurre distinto que el tiempo de nosotros que estamos quietos acá, ves que si le aplicás un factor 30, por ejemplo, si el muón va al 99,99% de la velocidad de la luz, nuestras 2 millonésimas de segundos son unas 60 millonésimas de segundo y puede viajar 18 kilómetros en lugar de 600 metros. O sea, el hecho de que veamos muones aquí, que vienen desde el espacio, es una muestra de que el tiempo de los muones transcurre más lento que el nuestro. Sí, porque vienen a otra velocidad, es lo que decía recién, claro. Claro, pero el tiempo transcurre más lento. El muón vive lo mismo. Por eso también cuando antes hablamos de todos estos efectos, no sirven para que uno viva más. Uno va a vivir lo mismo, solamente que va a vivir más comparado con otra persona. Así que los viajes en el tiempo no son muy recomendables, porque si uno los hace y pasa un año en la vida de uno y pasan 100 en la vida del resto, la parte no muy agradable es que cuando vuelvas y se lo quieras contar a toda la gente que conocías, se murieron todos. Entonces, Claro. Después vamos a hablar con Interestelar, que habla un poco de esto, en una trivia que tenemos para jugar con la gente. Ahora, Sí. José, cuando él plantea esta teoría, digamos, ¿cómo es recibida? La relatividad fue recibida con mucha, digamos, no fue recibida con entusiasmo. De hecho, él no ganó el premio Nobel por la relatividad, a pesar de que cuando le dieron el premio Nobel, que fue en 1921, se lo dieron el 22, pero el 21 había quedado vacante insólitamente y se lo dieron como en retrospectiva. La teoría de la relatividad general tenía dos comprobaciones que eran impresionantes. Una era la deflexión de la luz, el famoso eclipse de Eddington en 1919. Se pudo comprobar que cuando uno ve un campo de estrellas y el Sol se interpone en el medio, pero claro, tiene que algo tapar el Sol, si no, uno no ve nada, las estrellas todas se alejan de la posición del Sol. Por eso hice este gesto, porque como están las estrellas, y uno las ve todas alejarse del lugar en el que está el Sol, y además se alejan exactamente de lo que Einstein predijo. Eso fue lo que lo volvió él famoso popularmente del mundo entero, porque fue muy espectacular esa Bueno, comprobación. tenemos ese informe para verlo. Me imagino. Porque la verdad que está bueno y bueno, ya que lo menciona, vamos a compartirlo.
qué tiene que ver Albert Einstein con los eclipses? En 1915, el científico alemán pensó que si su teoría de la gravitación era correcta y las masas deforman el espacio-tiempo a su alrededor, entonces cualquier cosa que pasara cerca de una masa, por ejemplo cerca del Sol o de una galaxia, cambiaría su trayectoria porque notaría el espacio deformado allí. Lo mismo debería ocurrir con los fotones, las partículas de la luz. Así, Einstein predijo que la luz debería desviarse al pasar cerca de un objeto masivo. Propuso que esto podría verificarse observando las posiciones de las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse total. En un eclipse total de Sol, la Luna tapa exactamente el disco del Sol. Durante unos minutos se hace la oscuridad casi total, a pleno día, y se ve la corona solar, las estrellas y los planetas más brillantes. Supongamos que hay una estrella muy lejana, pero que desde la Tierra vemos esa estrella en proyección, como si estuviera muy cerca de la superficie del Sol. En la imagen se muestra la predicción de Einstein sobre la curvatura de la luz cerca del Sol. Al caminar por el espacio-tiempo deformado por la masa del Sol, la luz de la estrella no sigue una línea recta, sino que se tuerce cerca del Sol. En 1919, durante un eclipse total de Sol, Gran Bretaña envió 2 expediciones al mando del astrónomo Arthur Eddington, una a Brasil y otra a la iglesia portuguesa de Príncipe. Las expediciones tomaron fotografías y los resultados confirmaron la predicción del físico. La noticia apareció en toda la prensa y a partir de ese momento, la fama de Einstein fue enorme. Ahí estábamos, bueno, lo decías hace un ratito y obviamente acá en el informe está claro que eso le dio una fama mundial y obviamente se estaba confirmando parte de lo que él había dicho. Entonces ya la mirada era diferente hacia él. Sí, pero curiosamente le dio fama mundial, pero no el Nobel. El Nobel fue posterior a esto, pero la Academia Nobel, hay que tener en cuenta que los Nobeles de ciencias son normalmente bien dados, pero son muy conservadores. O sea, que si no lo consideran 100% comprobados, no lo dan. Entonces, en este caso, Einstein había tenido una discusión con un filósofo francés que en esa época era el filósofo, que era Henri Bergson, que tenía escrito un libro sobre el tiempo y que cuestionaba el concepto de Einstein del tiempo. Entonces, la propia academia, el que quiera, puede leerlo en la página web de la Academia Nobel, que dice que por la relatividad no se lo dan porque, como bien dijo Bergson, hay dudas sobre su concepto del tiempo. Hay toda una historia muy divertida de un debate que tuvieron Bergson y Einstein, que fue muy... Creo que Bergson lo pasó muy mal, porque Einstein lo dejó hablar un rato largo, y cuando terminó le dijo, muy bonito lo que usted dice, pero de relatividad no entiende nada, que fue un poco chocante, porque Bergson era la máxima autoridad de la época. Del eclipse hay una historia muy curiosa que tiene que ver con Argentina, es que se intentó comprobar en Argentina antes, y tuvimos mucha mala suerte, como suele ocurrir acá, que se nubló el día que se hizo, que fue 1912, porque esto Einstein se había dado cuenta antes de tener la teoría completa de que esto tenía que ocurrir. Y claro, si se nubla no puede sacar las fotos. En esa época había que sacar la foto del cielo. O sea que fue Brasil y en África. En el noreste de Brasil y en África. Igual nombraste Argentina y él pasó por acá alguna vez. Él pasó en 1925, estuvo casi un mes acá. Sí. ¿Y qué vino a hacer? Vino de visita, a ver, él hizo un viaje en barco, estuvo un poquito en Brasil, una semana, 3 días en Uruguay y un mes acá. En realidad él venía, ya en esa época él era una celebridad que iba prácticamente como una visita de Estado. O sea, vino en parte para apoyar, en aquella época estaba la causa del sionista, de que haya un Estado para los judíos. Y él venía a apoyar, o sea, vino en parte apoyado por la comunidad judía argentina para dar charlas sobre eso, pero luego también vino invitado por, entre otros, la persona que él conocía acá era Leopoldo Lugones, curiosamente, que a pesar de ser poeta habían compartido una conferencia para crear la Liga de las Naciones, que fue un poco el predecesor de la ONU y de la UNESCO. Entonces, bueno, varias personas, entre ellas Lugones, le escribieron una carta invitándolo a Argentina y él, bueno, aceptó, quería conocer parte del mundo. Y bueno, estuvo casi un mes y la verdad que es curioso, sus observaciones sobre Argentina no son muy halagüeñas para nosotros, ¿no? Y era un genio. Y se dio cuenta. Y se daba cuenta, ¿no? Sí, o sea, pasó algo muy curioso, porque él hizo otros viajes ¿Qué año similares. fue esto? 1925. 25. Pero yo creo que él en Argentina, a pesar de que estuvo mucho tiempo, estuvo parando en Belgrano, en una casa que ahora es la Embajada de Australia. Y yo creo que él lo rodearon y no lo dejaron. A él le gustaba en todos lados ir a ver cómo vivía la gente del lugar. De hecho, lo hizo en España cuando estuvo de viaje en España. Él se fue en Zaragoza, se escapó de la gente que lo tenía un poco, que eran sus anfitriones, y se fue a ver un poco cómo vivía la gente en el rural. Lo hizo en Cuba, que él pasó 30 horas por Cuba. Y también fue a ver cómo eran los barrios humildes de Cuba y se quedó muy impresionado por la diferencia entre los lugares donde lo llevaban y los lugares que
él vio. Y en Argentina es como que no lo dejaron hacer eso y él se sintió un poco incómodo por eso. Le hicieron dar un montón de conferencias, miles de entrevistas, estaba harto de que le preguntaran lo mismo. Y escribía en su diario todos los días sus impresiones y era bastante lapidario y sincero en lo que escribía. Acá no vuelvo más, dijo, ¿no? ¿Y cumplió? Básicamente. Muy bien. Y cumplió. Bueno, hablábamos de la paradoja de los gemelos. Me gustaría que pongamos ese informe porque si no va a quedar ahí en el tintero. Y la verdad que es interesante y grafica un poco lo que estábamos hablando con respecto a la velocidad y el tiempo. Lo compartimos. La paradoja de los gemelos. Albert Einstein no tenía un hermano gemelo, pero tenía ideas interesantes sobre lo que podrías hacer si tuvieras uno. Él imaginó dos gemelos idénticos. Los llamaremos Al y Bert. Al es un holgazán, adicto a la televisión, pero a Bert le gusta viajar, así que se introduce en una nave y despega a la velocidad de la luz. Ahí es cuando entra la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que mientras más rápido viajas en el espacio, más lento te mueves en el tiempo. Así que desde el punto de vista de Al, el tiempo de Bert se estaría moviendo más lento que el suyo. Dicho de otra manera, el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, pero cuando los relojes vuelan, corren más lento en la relatividad. Luego de un tiempo, Bert decide volver a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y regresar a su hermano con las fotografías del viaje. Cuando Bert vuelva, ahora Al será más viejo que su hermano gemelo, lo que convierte sus citas dobles en reuniones aún más raras. Aunque parece improbable, Einstein simplemente siguió su teoría hasta sus consecuencias lógicas y resultó que estaba en lo correcto. Este concepto de la dilatación del tiempo es la base de nuestro sistema de posicionamiento global GPS, que es cómo sabes que tenés que voltear a la izquierda en 200 yardas. Bueno, esto nos dispara a otro tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver Einstein entonces en la utilización y en la creación de los GPS que conocemos y con los cuales nos movemos hoy? Bueno, es crucial, sin su teoría no funcionaría el GPS. De hecho, a mí me hubiera encantado que se hubiera montado el sistema GPS que funcione por un principio muy simple, que es de triangulación. O sea, si yo sé a qué distancia estoy acá sobre el plató de dos de ustedes, yo ya sé dónde estoy, si ustedes se quedan quietos. Claro, en el espacio necesito 3 coordenadas, con lo cual con 3 satélites, si yo les mando una señal que diga acá está la hora, y el satélite lo recibe y dice acá está la otra hora, hago la resta, multiplico por la velocidad de la luz, sé a qué distancia estoy, con 3 me alcanza para saber dónde estoy. Pero ¿qué pasa? Lo que uno está suponiendo ahí es que el tiempo transcurre igual acá que en el satélite, y si uno supusiera eso, llegaría cada día, se despertaría el día siguiente y estaría a 11 kilómetros del lugar en el que está, según el GPS. El GPS se descalibraría 11 kilómetros por día, que es una cantidad enorme, porque a pesar de que la diferencia de ritmo del tiempo acá en los satélites es pequeñita, la luz viaja muy rápido, digamos, y el efecto es acumulativo. Entonces, afortunadamente para los ingenieros, creo que hubiera sido más pedagógico que se hubiera cometido ese error y luego que la gente hubiera estado durante mucho tiempo no entendiendo qué pasaba, pero fue al revés. Perdón, José, justamente eso que decías, que el tiempo, claro, no es del todo igual acá que donde están los satélites. Entonces, ¿por qué funcionan bien los GPS? Porque una vez que lo sabés, lo corregís. Se corrige. ¿Sabés la diferencia? Claro, lo corregís con software. Igual la diferencia, claro, de tiempo es mínima. Es mínima, pero la luz va muy rápido, entonces diferencias pequeñas de tiempo, depende un poco cuán pequeñas sean, para la luz pueden ser muchos metros de recorrido. Claro. Y, digamos, cuando él establece esta teoría, ¿cuánto tiempo después el GPS surge como una herramienta? No, mucho después. O sea, el GPS, bueno, yo no estoy seguro, el GPS fue montado originalmente por el Ejército de Estados Unidos. No estoy seguro cuándo se montó y cuándo pasó a ser de utilidad pública, pero seguro que mucho después de que Einstein murió, unas cuantas décadas después. ¿Y si te ocurren otras utilidades así muy claras en la vida cotidiana que tenga la gente con teorías de Einstein? A ver, con la relatividad es difícil pensar en otra porque o sea, la relatividad tiene que ver o bien con efectos que tienen que ver con la gravedad, por lo tanto, bueno, sí, ideas como viajar muy lejos o a otros lugares a través de agujeros de gusano. En todo ese tipo de ideas que son muy fantasiosas entraría la física de Einstein en relación a la relatividad, porque movernos muy rápido no podemos. O sea, lo más rápido que podemos movernos, no sé, en un avión o en un cohete, son velocidades ridículas comparadas con las de la luz. Ahora, Einstein fue el padre de otra gran teoría del siglo XX, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica está en la base de todo el funcionamiento de la electrónica moderna. O sea que en ese sentido Einstein está en todos lados. Lo que pasa es que Einstein fue padre de la cuántica y luego no le gustó la forma que tomó la teoría, y como él era un tipo intelectualmente muy honesto, como no le gustó, se opuso a la cuántica todo el resto de su vida. En una historia que es genial, porque él planteó una paradoja de por qué él creía que la cuántica tenía que estar mal, en el año 35, que fue su último gran trabajo.
Y esa paradoja costó básicamente medio siglo poder responderla, porque primero conceptualmente era muy complicada y la gente no sabía bien cómo responderla. Cuando se supo cómo responderla había que hacer el experimento y tardó más tiempo la tecnología para hacerlo y se comprobó que Einstein no tenía razón, pero en el camino de refutarlo se inventó lo que hoy es lo que hará que en el futuro tengamos computadoras cuánticas. Tiene que ver con las ideas que surgieron por tratar de responder a esto que Einstein dijo. Perdón, ¿qué es cuántico? Cuánticos son las leyes de la naturaleza, aunque parezca chocante porque no lo vemos en la vida cotidiana. Están dadas por una teoría que se llama la física cuántica, la mecánica cuántica, y que es rarísima. Es la teoría que rige a las partículas subatómicas. Y, por ejemplo, en el mundo subatómico las cosas... Nosotros estamos acostumbrados a que acá o yo estoy acá o no estoy acá. No hay ambigüedad respecto de eso. En el mundo subatómico las cosas no les pasa eso. O sea, están y no están al mismo tiempo. Y están y no están, o sea, todo ocurre con ciertas probabilidades al mismo tiempo. De una manera que aunque sea chocante es muy precisa, o sea, es muy imprecisa en el lenguaje. Si yo lo digo parece que me tomé algo antes de entrar acá al plató, pero las ecuaciones que gobiernan esto son tan precisas que todos usan sus aparatos electrónicos y funcionan. Y detrás de eso hay una teoría cuyas leyes son probabilísticas. A Einstein esto le disgustaba muchísimo, le gustaba decir que prefiero pensar que la Luna está ahí aunque no lo observe. Pero claro, la Luna es un objeto macroscópico que por razones que son largas de explicar, cuando las partículas subatómicas están solas se comportan de una manera muy extraña. Cuando están en grupos pequeños también, y cuando están en grupos suficientemente numerosos empiezan a comportarse de una manera sencilla. Si se quiere una analogía simple sería las personas individualmente pueden ser muy diferentes y muy complicadas, pero cuando las metes a todas en una cancha de fútbol, son de la masa. Es la masa, ya no te das cuenta si la cancha de fútbol está acá, en Japón o donde está, se comportan todos más o menos igual. Ahora, algo parecido a eso. José, vos hablaste nombraste la palabra atómica y digamos, Einstein tuvo que ver con las teorías atómicas, viste que uno lo asocia por ahí algo que quizás no es cierto, que es la bomba atómica. Con las teorías atómicas, por supuesto que tuvo que ver, o sea, de hecho, el movimiento browniano fue la constatación de que el universo microscópico tiene moléculas y luego átomos. La bomba atómica es curioso porque hay una gran injusticia, que en el fondo es el precio de la fama. Como Einstein es el único físico que todo el mundo sabe decir su nombre, entonces se le atribuye a él el que tuvo algo que ver con la bomba atómica, pero lo único que él tuvo que ver con la bomba atómica es mínimo. Es una carta que él le escribió al presidente de Estados Unidos, a Roosevelt, cuando Alemania invadió Checoslovaquia, se apropió de las minas de uranio y dejó de exportar el uranio. Y él sabía, porque era algo que entre los físicos se comentaba, que era posible, en principio, que acumulando mucho uranio se produjera una bomba con características mucho más potentes que cualquier otra bomba conocida. Pero de saber que eso era posible a hacerlo, había un trecho tan largo que de hecho todo el mundo creía que era posible, pero un tiempo muy largo que no servía para esa guerra que se iniciaba en ese momento. Pero bueno, Estados Unidos decidió poner a gente a investigar en esto. Curiosamente, creo que Einstein fue el único físico muy importante de Estados Unidos que no participó en nada. Y sospecho que no participó en nada porque me imagino que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que si él hubiera estado ahí, probablemente hubiera puesto palos en la rueda y objeciones éticas. Entonces buscaron físicos más jóvenes que no preguntaran demasiado, que se resolvieran problemas parciales sin preguntar mucho para qué era todo. Y de hecho Einstein se enteró de las bombas de Hiroshima y Nagasaki por el diario, como todo el mundo, e inmediatamente, junto a Bertrand Russell, se puso a combatir el armamento nuclear. O sea, yo creo que él fue un pacifista toda la vida y es injusto que se le atribuya a él algo relacionado con la bomba atómica. A propósito de atribuirle cosas a Einstein, se le atribuyen muchas frases y no todas son efectivamente de él. Sí, las que están dando vueltas por las redes sociales, casi ninguna, diría yo. ¿Y cómo llegan a eso? ¿Por qué a él? Bueno, porque es simpático, vos querés decir algo. La cara de él es el signo de autoridad, ¿no? Si está la cara de él, quiere decir que es correcto lo que vas a decir. Entonces, básicamente es eso, frases de autoayuda, muchas. O poner Dios no juega a los dados con el universo, eso sí lo dijo eso él. No le dijo exactamente así, pero eso sí que es una frase suya. Además, es cierto que él era un tipo muy ingenioso y tiene muchas frases buenísimas. Y hay gente muy ingeniosa que se inventa frases que bien podría haber dicho él, pero que no dijo, y que son muy buenas, la verdad que mereció haberlas dicho. Einstein le escribió a Max Born, que era muy amigo suyo, que fue el que se dio cuenta de que el mundo cuántico era probabilístico, y él le escribió una carta en la que le dijo, no dijo exactamente Dios no juega a los dados, sino le dijo, habló del viejo, refiriéndose elípticamente a Dios como el viejo, dijo, yo estoy convencido de que él, el viejo, no juega a los dados.
Luego, más adelante, probablemente la dijo explícitamente mencionando a Dios. Y no estaba equivocado. Dios no hace otra cosa que jugar los dados todo el día. Bueno, debería, además, y creo que corresponde, porque sos un hombre que sabe mucho de Einstein, por eso te hemos traído y estamos hablando de esto, pero además tenés un libro que tiene que ver, este último, con Einstein para perplejos, ¿es así? Sí, así se llama, sí. O sea, contame un poco por qué el título y qué desarrollás en el libro. Bueno, el libro que lo escribí con un coautor, un físico chileno y amigo, Andrés Gomberov, son 23 textos que abordan distintas ideas de Einstein y partes también de su vida. No es ni una biografía ni un libro de divulgación, es todo un poco entremezclado. Bueno, la idea es que sí, que el que lo lea salga con una buena idea de qué es lo que Einstein hizo, porque con Andrés estamos convencidos de que es como si uno conociera a los Beatles por la foto de Abbey Road, pero nunca los hubiera escuchado. Entonces la gente, todo el mundo sabe quién es Einstein. El rostro de Einstein es universalmente conocido, pero nadie tiene la menor idea de lo que hizo y qué es lo que lo hace conocido y lo que hace lindo, lo que hace un personaje entrañable. El título tiene que ver con un texto del medioevo de un filósofo judío que se llama Maimónides, o que en realidad se llamaba Moshe ben Maimón, pero era conocido como Maimónides, que se llama Guía para Perplejos, en el que encontramos un correlato increíble entre lo que él decía de los textos que en esa época se consideraban textos secretos del judaísmo, que supuestamente solo los iniciados podían entender, y él decía que no era cierto, que cualquiera los podía entender, pero con un cierto esfuerzo y una cierta disciplina, que es lo mismo que pasa hoy con la ciencia cuando la gente cree que yo no puedo entender la relatividad o no puedo entender la cuántica. Bueno, no es muy fácil de entender, pero con un poquito de paciencia y un poco de disciplina sí que se puede entender bastante. Entonces el libro propone, el que lea o la que lea el libro Einstein para perplejos, esperamos que entienda un poquitito de relatividad y de cuántica, y que además disfrute de un personaje que fue entrañable por su forma de pensar, que era bella sobre todo. La forma en la cual hizo física Einstein es muy hermosa, fue la persona que inventó hacer física en la cabeza y no en el laboratorio. Inventó los experimentos mentales, que es una categoría de experimento que es muy, muy seductora. Qué bueno. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Un placer total. Nos vamos a meter en otro tema cuando regresemos de la pausa, pero antes, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta. Habló José como ejemplo, y la verdad, si no la vieron, véanla porque está buenísima, es la película Interestelar. Pero la pregunta no tiene que ver con el contenido, sino que creo con el director. A ver. ¿Quién fue el director de Interestelar? ¿James Cameron, George Lucas o Christopher Nolan?